Buenos días. Contamos ahora con la presencia del diputado Florentino Cruz Ramírez. Él es integrante de la fracción parlamentaria del partido Convergencia. Habrá de presentar una iniciativa ante el Pleno de los Diputados que tiene que ver con una iniciativa de decreto por el que se reforman artículos del contenido o el cuerpo normativo de la ley que crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado y establece el procedimiento en materia de desaparición involuntaria. Sobre eso queremos platicar con el diputado para que nos informe cuál es el contenido, cuál es el objeto, qué fin persigue estas modificaciones a la ley que él, de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, que él presentará en unos minutos ante el Pleno. Diputado Florentino Cruz, buenos días. Buenos días, Netza, mucho gusto en saludarlo y mucho gusto de estar por primera vez en este programa que estamos arrancando en el Congreso y que creo que es un valioso esfuerzo por comunicar los trabajos del Congreso, porque la gente se entere que estamos haciendo. Buenos días. Diputado, si gusta hablarnos sobre la iniciativa de decreto que habrá de presentar en unos minutos. ¿Cómo no? Desde hace mucho tiempo hemos venido observando que la creación de la Comisión de Derechos Humanos en Guerrero sin duda representó un avance significativo. Sin embargo, el ámbito de competencia de la misma lo sentimos todavía muy reducido. Hay forma de evadir las recomendaciones y las observaciones, sencillamente en ocasiones se le ignora y solamente lo que tiene la comisión es su fuerza moral. Recientemente a nivel federal se debatió el darle mayores facultades a las comisiones de derechos humanos, incluida por supuesto la nacional. En este sentido, haciendo eco en Guerrero, hemos propuesto, y lo vamos a leer ahora en el Pleno, una propuesta de reforma que contiene dos grandes aspectos. La primera es que las recomendaciones y observaciones de la comisión no queden en los llamados a misa o como los llamados a misa. Quien quiere les hace caso y quien quiere los evita o los omite. Se trata de una modificación a un artículo para que cuando un funcionario, una dependencia, rechace una recomendación o se haga omisa, la comisión acuda al Congreso del Estado y a través de la Comisión de Derechos Humanos interna puedan citar al funcionario de que se trate para que dé explicación sobre las razones de su rechazo o las razones de su conducta. En el fondo, lo que percibo con esta propuesta es darle más fuerza a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero y que sus observaciones y recomendaciones no queden solo en llamados que se les puede o no hacer caso de acuerdo a la conveniencia. Y el segundo aspecto que propongo en esta ocasión se revise y modifique es algo que tiene que ver con los indígenas. Todos sabemos que los indígenas son en Guerrero el sector más pobre, más rezagado, más excluido, y yo propongo en esta ocasión que se cree como una dependencia permanente de la Comisión de Derechos Humanos una visitaduría especial encargada exclusivamente de atender asuntos de los y las indígenas guerrerenses, dándole atribuciones, facultades, para que pueda este gran sector de ciudadanos guerrerenses que hoy enfrentan condiciones de desventaja, pues contar con un instrumento más en esta lucha porque sus derechos sean respetados. Resumo, son dos las propuestas. Uno, el hacer que los funcionarios omisos o que rechacen recomendaciones de la comisión tengan la obligación de responder
a través del Congreso del Estado ante la Comisión, y 2, la creación de una visitaduría especial para asuntos indígenas en la Comisión de Derechos Humanos. De tal suerte, diputado, que los cambios, las modificaciones que usted propone son fundamentales porque tiene que ver una con, como dice usted, otorgar mayores facultades a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, por un lado. En segundo, una especie como de mecanismo para que las resoluciones o recomendaciones que emita esta comisión sean inapelables e inatacables, es decir, que pudieran ser respondidas, atendidas las recomendaciones por la propia comisión. Y en tercero, este tema de crear una visitaduría especialmente orientada o dedicada a la atención de las comunidades y de los pueblos indígenas del Estado. A propósito de esto, diputado, el día de hoy estará votándose en el Pleno, quizá aprobándose, muy probablemente, una reforma constitucional en materia de derechos humanos que modifica el artículo 1 de la Constitución General de la República para que haya tolerancia, que tiene que ver con las garantías individuales, evidentemente, y hoy habrá de someterse ante el Pleno. 17 legislaturas están en proceso de aprobarse, y una de ellas será la legislatura de Guerrero, que apruebe esta trascendental reforma que, entre otras cosas, plantea el tema de la diversidad, el respeto a la diversidad sexual, un tema que fue planteado hace unos días en intervenciones por sus compañeros diputados. Sí, efectivamente, debemos entender que el asunto de los derechos humanos y muchos otros aspectos de carácter social son procesos más o menos largos, y siempre se dan pequeños pasos hacia consolidar posiciones y a mejorar el estado de cosas que tenga que ver con estos asuntos. Por esa razón, lo que hoy proponemos no resuelve de fondo darle todo el poder necesario a la Comisión de Derechos Humanos, pero sí ya va a evitar que los funcionarios, por motu propio o por mandato, puedan obviar, ignorar o hacer un lado las recomendaciones. Con esto damos un paso significativo. Y el segundo aspecto de la propuesta, que es la creación de la visitaduría, pues es tener un instrumento más en la defensa de un gran sector de la sociedad guerrerense, que son los indígenas, que históricamente han sido marginados. En el futuro vendrán mayores reformas que consolidarán la cultura de la democracia y de la defensa de los derechos humanos, en las cuales pues estaremos, por supuesto, presentes en lo individual y como Congreso del Estado. Pues muy bien, diputado, le agradecemos su presencia. El día de hoy, como reiteramos, habrá de presentarse una iniciativa de decreto del diputado Florentino Cruz Ramírez que modifica la ley que crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, por un lado, y por otro, también de manera vinculatoria, hoy el Congreso de Guerrero habrá de aprobar muy probablemente una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Así es que un tema especial para Guerrero por todos los antecedentes que ya ha habido de reiteradas violaciones a los derechos humanos, a juzgar por lo expresado por organismos de defensa de los derechos humanos. Diputado Cruz Ramírez, gracias, lo dejamos que vaya a la sesión que está a punto de iniciar. Gracias a ustedes, a sus órdenes. Muchas gracias. Continuamos, hacemos una pausa y continuamos. Estamos a punto de que comience la sesión del Pleno para que pudieran seguir ustedes esta transmisión.